El cuerpo habla, de Joe Navarro. Capítulo 3. Un paso más en el conocimiento del lenguaje corporal. Indicios de los pies y las piernas. En el primer capítulo te pedí que adivinaras cuál es la parte más sincera del cuerpo. La parte que con mayor probabilidad revela las verdaderas intenciones de una persona y, por lo tanto, uno de los lugares primordiales para buscar señales no verbales que reflejen qué está pasando. Puede que te sorprenda, pero la respuesta es los pies. Exacto, los pies, junto con las piernas, ganan el premio a la sinceridad. A continuación te explicaré cómo analizar los sentimientos e intenciones de los demás, centrándote en los movimientos de sus pies y piernas. Además, aprenderás a buscar signos evidentes que te ayuden a descubrir qué sucede debajo de la mesa, incluso cuando no puedes mirar directamente las extremidades inferiores. Primero, sin embargo, quiero compartir contigo el motivo por el que los pies son la parte más sincera del cuerpo, para que puedas comprender mejor por qué son tan buenos indicadores de los verdaderos sentimientos y pensamientos. Una nota evolutiva a pie. Durante millones de años, los pies y las piernas han sido el principal medio de locomoción de la especie humana y también el principal medio de maniobra, escape y supervivencia. Desde los tiempos en que nuestros antepasados empezaron a caminar erguidos por las praderas de África, el pie humano nos ha llevado casi literalmente por todo el mundo. Estas extremidades nos han permitido sentir, andar, volvernos, correr, girar, balancearnos, dar patadas, saltar, juzgar, agarrar e incluso escribir. Y aunque en ciertas tareas no son tan eficientes como las manos, aún así, como bien dijo una vez Leonardo da Vinci, nuestros pies y lo que hacen son un legado de exquisita ingeniería. El escritor y zoólogo Desmond Morris observó que los pies transmiten exactamente lo que pensamos y sentimos con mayor sinceridad que cualquier otra parte del cuerpo. ¿Por qué los pies y las piernas reflejan con tanta precisión nuestros sentimientos? Durante millones de años, mucho antes de que los humanos hablaran, estas zonas de nuestro cuerpo reaccionaban al instante a las amenazas del entorno. Arena caliente, zigzagueantes serpientes, leones malhumorados, sin necesidad de pensar en ello conscientemente. Nuestro cerebro límbico se encargaba de que nuestros pies y piernas reaccionaran del modo necesario, bien deteniéndose o escapando, o dando una patada a una posible amenaza. Este régimen de supervivencia, procedente de nuestro patrimonio ancestral, nos ha sido muy útil y todavía continúa siéndolo hoy en día. De hecho, estas antiguas reacciones están aún tan arraigadas en nosotros que cuando nos encontramos con algo peligroso o incluso desagradable, nuestros pies y piernas siguen reaccionando como lo hacían en la prehistoria. Primero, se paralizan, luego intentan alejarse y finalmente, si no les queda otra alternativa, se preparan para luchar y atacar dando patadas. Este mecanismo de paralización, lucha o huida no requiere un proceso cognitivo de alto nivel, es instintivo. Además, este importante desarrollo evolutivo benefició tanto al individuo como al grupo. Los humanos sobrevivían viendo la misma amenaza y respondiendo a ella simultáneamente, o reaccionando a las señales de alerta de los demás y comportándose en consecuencia. Cuando el grupo se veía amenazado, vieran todos el peligro o no, eran capaces de reaccionar en sincronía al observar los movimientos de los otros. En nuestro mundo contemporáneo, los soldados, cuando patrullan, fijan su atención en el hombre que encabeza el grupo. Cuando éste se paraliza, todos lo imitan. Cuando salta hacia un lateral de la carretera, los otros también se ponen a cubierto. Y cuando carga contra una emboscada, los demás reaccionan del mismo modo. En 5 millones de años, muy poco ha cambiado en relación con estos comportamientos de grupo a la hora de salvar la vida. Esta capacidad de comunicarse no verbalmente ha garantizado nuestra supervivencia como especie, y aunque, hoy en día, a menudo nos cubrimos las piernas con ropa y los pies con zapatos,
Nuestras extremidades inferiores aún reaccionan no solo ante las amenazas y a las circunstancias estresantes, sino también ante las emociones, tanto negativas como positivas. Por lo tanto, nuestros pies y piernas transmiten información sobre lo que percibimos, pensamos y sentimos. El baile y los saltos que realizamos en la actualidad son variaciones de la exaltación festiva que la gente exhibía hace millones de años tras finalizar una caza con éxito. Ya se trate de guerreros masái dando saltos o de parejas bailando como locas, en todo el mundo los pies y las piernas comunican felicidad. Incluso en ciertos juegos de pelota, golpeamos el suelo con los pies al unísono para informar a nuestro equipo de que lo apoyamos. Las pruebas de estos sentimientos de los pies abundan en la vida diaria. Por ejemplo, para aprender realmente sobre la sinceridad de los pies, observa a los niños y los movimientos de la parte inferior de su cuerpo. Puede que un niño esté sentado para comer, pero si desea salir a jugar, balanceará los pies o los estirará para alcanzar el suelo desde su sillita, aunque no haya acabado de comer. Puede que el padre o la madre intenten mantenerlo en su sitio. Sin embargo, los pies del pequeño se alejarán lentamente de la mesa. Puede que el cariñoso progenitor lo abrace, pero el niño se girará y dirigirá las piernas y los pies muy diligentemente hacia la puerta. Un reflejo preciso de a dónde quiere ir. Este es un indicador de intención. Como adultos, por supuesto, nos contenemos más en este tipo de exhibiciones límbicas, pero no demasiado. La parte más sincera de nuestro cuerpo. Cuando se interpreta el lenguaje corporal, la mayoría de las personas empieza su observación desde arriba, es decir, la cara, y va descendiendo. A pesar de que el rostro es la parte del cuerpo que más a menudo se emplea para marcarse faroles y ocultar los verdaderos sentimientos, mi planteamiento es el contrario. Tras haber llevado a cabo muchos interrogatorios para el FBI, aprendí a concentrarme primero en los pies y las piernas del sospechoso y a ascender luego en mi observación hasta que por último llegaba la cara. En lo que a honestidad se refiere, la sinceridad disminuye según vamos ascendiendo desde los pies hasta la cabeza. Por desgracia, en toda la bibliografía de las fuerzas de seguridad de los últimos 60 años, incluidas algunas obras contemporáneas, se ha hecho hincapié en la cara a la hora de realizar interrogatorios o de interpretar a la gente. Una circunstancia que complica más la posibilidad de obtener una lectura sincera es que la mayor parte de los encargados de los interrogatorios agravan el problema al permitir que el interrogado oculte los pies y las piernas bajo una mesa o un escritorio. Si lo piensas bien, hay buenas razones que explican la naturaleza engañosa de nuestras expresiones faciales. Mentimos con la cara porque eso es lo que se nos ha enseñado desde niños. No pongas esa cara. Nos gruñen nuestros padres cuando reaccionamos de un modo sincero ante la comida que tenemos delante. Al menos haz ver que te alegras cuando tus primos vienen a visitarnos, nos indican. Y así aprendemos a forzar una sonrisa. Nuestros progenitores y la sociedad nos piden esencialmente que ocultemos, engañemos y mintamos con nuestras caras en beneficio de la armonía social. Así que no es ninguna sorpresa que se nos dé tan bien hacerlo. Y de hecho, lo hacemos tan bien que si ponemos una cara feliz en una reunión familiar, puede que parezca que adoramos a nuestros suegros cuando, en realidad, estamos fantaseando sobre cómo acelerar su partida. Piensa en ello. Si no pudiéramos controlar nuestras expresiones faciales, ¿por qué tendría que tener algún significado la expresión cara de póker? Sabemos poner una cara festiva, pero poca gente presta atención a sus propios pies y piernas, y mucho menos a los de los demás. El nerviosismo, la tensión, el miedo, la inquietud, la cautela, el aburrimiento, la agitación, la felicidad, la alegría, el dolor, la timidez, el coqueteo, la humildad, la incomodidad, la seguridad, la sumisión, la depresión, el aletargamiento, la picardía, la sensualidad y la ira.
Todas estas emociones y estados de ánimo pueden manifestarse a través de los pies y las piernas. Una significativa caricia de las piernas entre amantes, el tímido pie de un adolescente que se encuentra con desconocidos, la postura de la ira o los nerviosos paseos de un padre expectante son indicadores de nuestro estado emocional que pueden observarse fácilmente al instante. Si quieres descifrar el mundo que te rodea e interpretar comportamientos con precisión, observa los pies y las piernas. Ellos son verdaderamente sinceros en la información que transmiten. Las extremidades inferiores deben considerarse una parte importante del cuerpo cuando se trata de recopilar información no verbal. Comportamientos no verbales significativos relacionados con los pies y las piernas. Pies felices. Unos pies felices son unos pies y piernas que se mueven o saltan de alegría. Cuando la gente muestra de repente unos pies felices, especialmente después de haber escuchado o visto algo importante, es porque esto le ha afectado de un modo emocionalmente positivo. Los pies felices son un indicio de mucha confianza, una señal de que la persona siente que está consiguiendo lo que desea o que se encuentra en una posición ventajosa para obtener algo de valor de otra persona o cosa de su entorno. Una pareja que se reúne después de una larga separación mostrará pies felices en su reencuentro en el aeropuerto. No hace falta que mires debajo de la mesa para ver unos pies felices. Simplemente, fíjate en la camisa o camiseta de la persona o en sus hombros. Si sus pies se están moviendo o saltando, su camiseta y sus hombros estarán vibrando y moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Estos no son movimientos extremadamente exagerados, de hecho, son relativamente sutiles. Pero si estás atento y los buscas, podrás percibirlos. Haz tú mismo esta pequeña prueba. Siéntate en una silla delante de un espejo de cuerpo entero y empieza a mover y a hacer saltar los pies. Observarás que tu camiseta o tu camisa o los hombros se mueven. Con los demás, si no estás atento a estas señales por encima de la mesa, seguramente pasarás por alto el movimiento de las extremidades inferiores. Pero si estás dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en observar, serás capaz de detectarlos. La clave para usar los pies felices como señal no verbal efectiva es, en primer lugar, fijarte en el comportamiento de los pies de una persona y luego estar pendiente de cualquier cambio repentino que se produzca. Recuadro 13. Unos pies felices indican que la vida es bella. Hace tiempo estaba viendo un campeonato de póker por televisión y vi que a un tipo le habían repartido una flor, una mano potente. Bajo la mesa los pies le iban como locos. Se movían y rebotaban como los pies de un niño que acabara de enterarse de que iba a ir a Disney. La cara del jugador se mantenía estoica. Su comportamiento por encima de la mesa era relajado, pero por debajo, cerca del suelo, había mucha agitación. Yo no dejaba de señalar el televisor y de urgir a los otros jugadores a que se retiraran de la mano y abandonaran el juego. Una lástima que no pudieran oírme, porque dos vieron su apuesta y perdieron su dinero ante esa mano imbatible. Este jugador sabía cómo poner su mejor cara de póker. Sin embargo, era evidente que le faltaba mucho por aprender en lo referente a poner sus mejores pies de póker. Por suerte para él, sus oponentes, como la mayoría de la gente, se habían pasado toda una vida ignorando 3/4 partes del cuerpo humano, del pecho hacia abajo, sin prestar atención a los importantes indicios no verbales que pueden encontrarse ahí. Las salas de póker no son los únicos lugares donde se ven pies felices. Los he visto en muchas salas de reuniones y de juntas, y prácticamente en todas partes. De hecho, mientras escribía este capítulo, en un aeropuerto escuché cómo una joven madre sentada a mi lado hablaba por el móvil con unos familiares. Al principio tenía las plantas de los pies totalmente apoyadas en el suelo, pero cuando su hijo se puso al teléfono, sus pies empezaron a moverse hacia arriba y hacia abajo efusivamente. No necesité que me dijera qué sentía respecto a su hijo.
¿O cuál era su prioridad en la vida? Sus pies me lo dijeron a gritos. Recuerda, ya estés jugando a las cartas, haciendo negocios o simplemente enfrascado en una conversación con amigos. Los pies felices son una de las formas más sinceras con las que nuestro cerebro exclama: «Estoy eufórico». Recuadro 14. Una señal de los pies. Julie, una ejecutiva de recursos humanos de una importante compañía, me dijo que había empezado a fijarse en los comportamientos de los pies después de asistir a uno de mis seminarios para ejecutivos de banca. Puso en práctica sus nuevos conocimientos pocos días después de regresar al trabajo. Yo era la responsable de seleccionar a empleados de la compañía para proyectos en el extranjero, me explicó. Cuando le pregunté a una posible candidata si deseaba trabajar en el extranjero, me respondió, con unos pies muy felices y saltarines: «Sí». Sin embargo, cuando a continuación le mencioné que el destino se trataba de Mumbai, India, sus pies dejaron de moverse. Al percibir el cambio en su comportamiento no verbal, le pregunté, ¿por qué no deseaba ir allí? La candidata se quedó estupefacta. ¿Se me nota? Yo no he dicho nada. ¿Te ha comentado alguien alguna cosa?, me preguntó con voz de asombro. Le expliqué a la mujer que había podido percibir que no le gustaba el destino previsto. Tienes razón, reconoció. Pensé que estaban estudiando enviarme a Hong Kong, donde tengo unos cuantos amigos. Era evidente que no quería ir a la India y sus pies no dejaron lugar a dudas sobre sus sentimientos acerca del tema. Permíteme que te haga 2 advertencias. En primer lugar, al igual que con cualquier otro comportamiento no verbal, los pies felices deben interpretarse dentro del contexto para determinar si representan un verdadero indicio o simplemente un comportamiento causado por un nerviosismo excesivo. Por ejemplo, si una persona tiene por naturaleza unas piernas nerviosas, síndrome de las piernas inquietas, puede resultar difícil distinguir unos pies felices de la energía nerviosa normal de este individuo. No obstante, si la intensidad del movimiento aumenta, sobre todo después de que la persona oiga o presencie algo de importancia, esto podría considerarse una posible señal de que se siente ahora más segura y satisfecha con la situación actual. En segundo lugar, el hecho de mover los pies y las piernas pueden significar simplemente impaciencia. Nuestros pies, a menudo, se mueven y saltan cuando nos impacientamos o sentimos la necesidad de hacer avanzar las cosas. Observa un aula llena de estudiantes y fíjate con qué frecuencia las piernas y los pies se retuercen, se agitan, se mueven y dan patadas a lo largo de la clase. Esta actividad normalmente aumenta cuando la clase se acerca a su fin. Por lo general, este es un buen indicador de impaciencia y de la necesidad de acelerar las cosas, no un signo de pies felices. Esta actividad alcanza su apogeo cuando se acerca el momento de la despedida en mis clases. Quizá los estudiantes están intentando decirme algo. Cuando los pies cambian de dirección, sobre todo en dirección contraria a una persona u objeto. Tendemos a volvernos hacia aquello que nos gusta o que nos resulta agradable, y eso incluye a los individuos con los que nos relacionamos. De hecho, podemos usar esta información para determinar si los demás se alegran de vernos o preferirían que los dejáramos solos. Imagina que te acercas a unas personas que están conversando entre sí. Las conoces y quieres unirte a la discusión, así que te acercas a ellas y las saludas. El problema es que no estás seguro de si realmente desean tu compañía. ¿Hay un modo de averiguarlo? Sí. Observa el comportamiento de sus pies y de su torso. Si mueven los pies, además de su torso, para acogerte, la bienvenida es plena y auténtica. Sin embargo, si no mueven los pies para darte la bienvenida, sino que, en lugar de eso, tan solo giran las caderas para decirte hola, eso significa que preferirían que las dejaras solas. Tendemos a dar la espalda a las cosas que no nos gustan o que nos son desagradables. Ciertos estudios sobre el comportamiento en los tribunales revelan que, cuando a los miembros del jurado no les gusta un testigo, vuelven los pies hacia la salida más cercana.
De cintura hacia arriba, los miembros del jurado se vuelven hacia el testigo que habla, pero mueven los pies y los colocan en dirección a una vía de escape natural, como la puerta que da al pasillo o la sala del jurado. Lo que ocurre con los miembros de un jurado en un tribunal también es válido para las relaciones de persona a persona en general. De caderas hacia arriba nos volveremos hacia el individuo con el que hablamos. Pero, si no nos gusta la conversación, nuestros pies se moverán en dirección a la salida más próxima. Este gesto con los pies normalmente es una señal de retirada, un deseo de distanciarse del lugar donde se encuentra en ese momento. Cuando estás hablando con alguien y te das cuenta de que mueve gradual o repentinamente los pies, alejándolos de ti, deberás procesar esa información. ¿Por qué se produce este comportamiento? A veces es una señal de que la persona llega tarde a una cita y tiene que irse realmente. Pero otras, quiere decir que la persona ya no quiere estar más contigo. Quizá has dicho algo ofensivo o has hecho algo molesto. El comportamiento de recolocación de los pies es una señal de que la persona quiere marcharse. Sin embargo, basándote en las circunstancias que rodean a ese comportamiento, te tocará a ti determinar por qué el individuo está ansioso por irse. Recuadro 15. ¿Cómo dicen adiós los pies? Cuando dos personas hablan, normalmente lo hacen con las puntas de los pies enfrentadas. Sin embargo, si uno de los individuos gira los pies levemente hacia otro lado o mueve repetidas veces un pie, como si fuera a alejarse, en una posición en forma de L, con un pie hacia ti y el otro hacia otro lado, puedes estar seguro de que quiere marcharse o desea estar en otro sitio. Este tipo de comportamiento es otro ejemplo de un indicador de intención. Puede que el torso de la persona se dirija hacia ti, pero los pies seguramente reflejarán con mayor sinceridad la necesidad o el deseo que tiene el cerebro límbico de escapar. Hace poco me encontraba con un cliente que se había pasado casi 5 horas conmigo. Cuando nos despedíamos por la tarde, nos pusimos a reflexionar sobre lo que habíamos tratado ese día. Aunque nuestra conversación era muy profesional, me di cuenta que mi cliente colocaba una pierna formando un ángulo recto con el cuerpo, aparentemente deseoso de marcharse. En ese momento le dije, «Tienes que irte ya, ¿verdad?» «Sí», reconoció, «lo siento mucho. No quería ser grosero, pero debo llamar a Londres. Y solo tengo 5 minutos». He aquí un caso en el que el lenguaje de mi cliente y la mayor parte de su cuerpo no revelaban más que sentimientos positivos, y sin embargo, sus pies fueron los comunicadores más sinceros y me dijeron claramente que, por mucho que deseara quedarse, el deber lo llamaba. El apretón de rodilla. Hay otros ejemplos de movimientos de intención de las piernas relacionados con el deseo de marcharnos del lugar donde nos encontramos. Si una persona que está sentada coloca las manos sobre las rodillas y las aprieta, presta atención a este gesto. Este es un signo muy claro de que, en su mente, está preparado para concluir la reunión y marcharse. Normalmente, este gesto de las manos sobre las rodillas va seguido por una inclinación hacia adelante del torso o un movimiento de la parte inferior del cuerpo hacia el borde de la silla. Ambos son movimientos de intención. Cuando veas estos indicadores, especialmente si vienen de tus superiores, es hora de finalizar la conversación. Sé astuto y no te extiendas. Comportamientos de los pies que desafían la gravedad. Cuando estamos felices y entusiasmados, andamos como si flotáramos en el aire. Lo vemos en parejas embelesadas por estar juntos, o en niños impacientes por entrar en un parque de juegos. Parece como si la gravedad no pusiera límites a quienes están entusiasmados. Estos comportamientos son bastante obvios, y aún así, en todas partes a nuestro alrededor, parece ser que hay comportamientos que desafían la gravedad, que escapan a nuestra observación.
Cuando estamos entusiasmados por algo o nos sentimos muy positivos sobre nuestras circunstancias, tendemos a desafiar a la gravedad haciendo cosas como mecernos sobre la parte anterior de la planta de los pies o caminar dando pequeños saltitos. Una vez más, se trata del cerebro límbico manifestándose en nuestros comportamientos no verbales. Hace poco observaba a un desconocido hablando por el teléfono y vi que mientras escuchaba, su pie izquierdo, que hasta el momento había estado totalmente apoyado en el suelo, cambiaba de posición. Mantenía el talón en el suelo, pero el resto de su zapato ascendía de forma que los dedos apuntaban hacia arriba. Ese comportamiento habría pasado desapercibido o habría sido ignorado como un detalle insignificante por la mayoría de las personas. Pero, para el observador cualificado, puede ser fácilmente descifrado como una señal de que el hombre ha escuchado algo positivo. Efectivamente, cuando pasé junto a él, pude escuchar que decía: ¿En serio? ¡Eso es genial! Sus pies ya habían dicho eso mismo en silencio. Incluso de pie e inmóvil, una persona que cuenta una historia seguramente se erguirá, elevándose en una posición más alta para enfatizar lo que dice, y probablemente lo hará en repetidas ocasiones. Esto se hace de un modo inconsciente. Por consiguiente, estos comportamientos de elevación son unos indicadores muy sinceros, ya que tienden a ser verdaderas expresiones de la emoción asociada al relato. Aparecen en el mismo instante en que se narra la historia y relacionan los sentimientos con las palabras. De igual forma, que cuando escuchamos una canción que nos gusta, movemos los pies al ritmo de esta, también movemos los pies y las piernas en consonancia con algo positivo que decimos. Un dato interesante es que rara vez se ven comportamientos de los pies que desafíen la gravedad en personas que sufren depresión clínica, porque el cuerpo refleja con precisión el estado emocional del individuo. Es por eso por lo que tendemos a ver muchos más comportamientos que desafían a la gravedad en personas entusiasmadas. ¿Pueden fingirse los comportamientos que desafían la gravedad? Supongo que sí, sobre todo en el caso de los actores extremadamente buenos y también en los eternos mentirosos. Pero la gente común no sabe cómo dominar sus comportamientos límbicos. Cuando una persona intenta controlar sus reacciones límbicas o los comportamientos que desafían la gravedad, su actitud parece artificial. Se le ve demasiado pasiva o moderada para la situación, o bien, no lo bastante animada. Un gesto fingido de levantar el brazo para saludar no convence, parece falso, porque los brazos no se mantienen levantados durante mucho tiempo y normalmente los codos están doblados. Este gesto tiene todas las características de ser artificial. Por lo general, los verdaderos comportamientos que desafían la gravedad son un buen barómetro del estado emocional positivo de una persona y parecen sinceros. Uno de estos comportamientos que puede ser muy revelador para el observador astuto es el conocido como posición de salida. En este movimiento, la persona mueve los pies de una posición de descanso, plano sobre el suelo, a una posición de salida, con el talón elevado y apoyando el peso en la parte anterior de la planta del pie. Se trata de un indicador de intención que nos dice que la persona se está preparando para hacer algo físico que requiere un movimiento de pies. Podría significar que pretende extender más la conversación contigo, que está realmente interesado o que quiere marcharse. Al igual que con todos los indicadores de intención no verbales, una vez que sabes que una persona está a punto de hacer algo, tienes que basarte en el contexto y en lo que sabes de ella para poder valorar lo que crees que va a hacer. Abertura de piernas. Los comportamientos de piernas y de pies más inconfundibles y fáciles de percibir son las manifestaciones territoriales. La mayoría de los mamíferos, humanos o no, pueden volverse territoriales cuando están estresados o disgustados, cuando se ven amenazados o por el contrario,
cuando ellos amenazan a otros. En ambos casos, manifestarán comportamientos que indican que están intentando restablecer el control de la situación y de su territorio. Los miembros de las fuerzas de seguridad y del ejército usan estos comportamientos porque están acostumbrados a llevar el mando. A veces intentan superarse unos a otros, y en esos casos es divertido observar cómo cada uno intenta abrir cada vez más las piernas que el resto de sus colegas, en un esfuerzo subconsciente por reclamar más territorio. Cuando la gente se encuentra en situaciones polémicas, sus pies y sus piernas se separan, no solo para obtener mayor equilibrio, sino también para reclamar más territorio. Esta postura transmite a un observador atento el potente mensaje de que, como mínimo, algo sucede y de que hay posibilidades de que surjan problemas de verdad. Cuando dos personas se enfrentan, nunca verás que tengan las piernas cruzadas de forma que no estén equilibradas. El cerebro límbico no permite que esto ocurra. Si observas que alguien pasa de tener los pies juntos a separarlos cada vez más, puedes estar bastante seguro de que ese individuo está disgustándose. Esta postura dominante comunica muy claramente: algo va mal y estoy listo para enfrentarme a ello. La abertura territorial de piernas señala la posibilidad de que se caldeen los ánimos. Por ello, tanto si te encuentras en calidad de observador como si tú mismo adoptas esta postura, deberías prepararte para enfrentarte a posibles problemas. Como esta postura a menudo se adopta cuando una discusión sube de intensidad, siempre recomiendo tanto a ejecutivos como a agentes del orden que traten de evitar esas manifestaciones territoriales para suavizar una confrontación. Si durante un intercambio de palabras acalorado nos descubrimos a nosotros mismos en una postura de piernas abiertas y de inmediato la cerramos, ese simple gesto a menudo disminuirá el grado de la confrontación y reducirá la tensión. Hace años, en un seminario que yo impartía, una mujer comentó que, cuando discutía con su marido, este solía intimidarla colocándose de pie en la puerta de su casa, con las piernas abiertas, bloqueándole así la salida. Este no es un comportamiento para tomar a la ligera. Además de impactar visualmente, también lo hace a nivel visceral y se usa para controlar, intimidar y amenazar. De hecho, los depredadores, psicópatas e individuos antisociales a menudo usan esta postura con las piernas abiertas y la mirada clavada en los ojos del otro para controlar a los demás. Como me dijo un preso una vez, aquí dentro todo es cuestión de posturas. ¿Cómo nos mantenemos de pie? ¿Qué aspecto tenemos? No podemos parecer débiles ni por un momento. Me imagino que en cualquier lugar donde podamos encontrarnos con depredadores, deberíamos ser conscientes de nuestra postura. Por supuesto, hay veces en las que puedes usar una postura de piernas, específicamente cuando deseas establecer tu autoridad y control sobre otros por un motivo positivo. He tenido que entrenar a mujeres que trabajan como agentes del orden, y les he enseñado a usar este gesto como un medio para establecer una pose más agresiva cuando se enfrentan durante el cumplimiento de su deber a multitudes difíciles de controlar. Mantenerse de pie con los pies juntos, que se percibe como un gesto de sumisión, transmite una señal equivocada a un supuesto adversario. Al separar los pies, las agentes pueden adoptar una pose más dominante. De aquí mando yo, que se percibirá como más autoritaria y que por consiguiente les ayudará a ser más eficaces a la hora de controlar a individuos rebeldes. También puedes hacer resaltar tu opinión, por ejemplo, sobre el tabaco a un hijo adolescente, usando una manifestación territorial y no alzando la voz. El imperativo territorial. Cuando se habla de la apertura de piernas y de las reivindicaciones territoriales, debemos tener en cuenta el trabajo de Edward Hall, que analizó el uso del espacio en humanos y en otros animales.
estudiando lo que él denominó el imperativo territorial. Fue capaz de documentar nuestra necesidad de espacio, a la cual denominó proxémica. Descubrió que a mayor posición socioeconómica y jerárquica, más territorios exigimos. También descubrió que la gente que tiende a ocupar más espacio, o sea, territorio, a lo largo de sus actividades diarias, también tiende a estar más segura de sí misma, a tener más confianza y, por supuesto, tiene más posibilidades de gozar de un estatus más alto. Este fenómeno se ha demostrado a lo largo de la historia del hombre y en la mayoría de las culturas. De hecho, cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo, observaron en la gente nativa de las Américas las mismas manifestaciones territoriales que habían visto en la corte de la reina Isabel. Por ejemplo, la realeza en cualquier país puede exigir y de hecho se le ofrece mayor espacio. Mientras que los directores generales, presidentes y personas de posición elevada pueden reclamar un mayor espacio para el resto de nosotros, no es tan fácil. Sin embargo, todos nos mostramos muy celosos de nuestro espacio personal, independientemente de su tamaño. No nos gusta que la gente se nos acerque demasiado. En su investigación, Edward Hall descubrió que cada uno de nosotros tiene una necesidad de espacio a la que llamó, como ya se ha indicado, proxémica, que es tanto personal como cultural. Cuando la gente invade ese espacio, tenemos potentes reacciones límbicas que indican tensión. Las invasiones del espacio personal nos hacen ponernos extremadamente alerta. Nuestro pulso se acelera y nos enardecemos. Solo piensa en cómo te sientes cuando alguien se te acerca demasiado, ya sea en un ascensor abarrotado o mientras llevas a cabo una operación en un cajero automático. Comento esta cuestión relacionada con el espacio para que la próxima vez que alguien se te acerque demasiado o tú invadas el espacio personal de alguien, seas consciente de la reacción límbica negativa que esto provoca. Muestras de gran comodidad con las piernas y los pies. Una atenta observación de las piernas y de los pies puede ayudarte a determinar lo cómodo que te sientes con alguien y viceversa. El gesto de cruzar las piernas es un barómetro muy preciso de lo bien que te sientes con otra persona. De hecho, no lo hacemos cuando nos sentimos incómodos. También cruzamos las piernas en presencia de otros cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos. Y esta seguridad es parte del bienestar que sentimos. Analicemos por qué este gesto de las extremidades inferiores es tan sincero y revelador. Cuando cruzas las piernas ante otras personas mientras estás de pie, reduces tu equilibrio significativamente. Desde el punto de vista de la seguridad, si hubiera una amenaza real, no podrías paralizarte fácilmente ni escapar, porque en esa postura, básicamente, te apoyas en un solo pie. Por esta razón, el cerebro límbico solo nos permite realizar este gesto cuando nos sentimos cómodos o seguros de nosotros mismos. Si una persona está de pie, con las piernas cruzadas, sola en un ascensor, las descruzará inmediatamente y plantará con firmeza ambos pies en el suelo si entra un desconocido. Esta es una señal de que el cerebro límbico le está diciendo: no puedes asumir ningún riesgo. Puede que tengas que enfrentarte a una posible amenaza o problema, así que planta los pies en el suelo. Cuando veo a dos colegas hablando y observo que ambos mantienen las piernas cruzadas, sé que se sienten cómodos el uno con el otro. En primer lugar, porque de esto demuestra una imitación de comportamientos entre dos individuos, una señal de bienestar conocida como isopraxis. Y en segundo lugar, porque las piernas cruzadas son una manifestación de gran comodidad. Este gesto no verbal, implicado a las relaciones interpersonales, te ayuda a saber que las cosas están bien entre los dos. También, de hecho, que puedes permitirte relajarte por completo, límbicamente, cuando estás con esa persona. El gesto de cruzar las piernas se convierte entonces en una forma muy buena de comunicar un sentimiento positivo. Hace poco asistí a una fiesta en Coral Gables, Florida.
donde me presentaron a dos mujeres de poco más de 60 años. Durante las presentaciones, una de ellas cruzó de repente la pierna, de forma que quedó apoyada sobre un pie e inclinada hacia su amiga. Yo comenté: deben de conocerse desde hace mucho tiempo. Sus ojos y sus rostros se iluminaron y una me preguntó cómo podía saber eso. Yo les respondí: aunque es la primera vez que hablan conmigo, una de ustedes ha cruzado las piernas para favorecer a la otra. Esto es muy inusual, a menos que realmente dichas personas se caigan bien y confíen la una en la otra. Las dos soltaron una risita y una me preguntó: ¿también puede leer la mente? Yo me reí y contesté que no. Después de explicarles qué era lo que me había revelado su larga relación, una de las dos me confirmó que se conocían desde que iban a la escuela primaria en Cuba, en la década de los 40. Una vez más, el gesto de cruzar las piernas demostró ser un preciso barómetro de los sentimientos humanos. He aquí una observación interesante sobre el gesto de cruzar las piernas. Normalmente lo hacemos de forma inconsciente a favor de quien más nos gusta. En otras palabras, cruzamos las piernas inclinándonos en dirección a la persona que preferimos. Este hecho puede revelarnos algunos detalles interesantes durante las reuniones familiares. En las familias numerosas, es usual ver que uno de los progenitores revela cierta preferencia por uno de los hijos cruzando las piernas de forma que se dirijan hacia éste. Ten en cuenta que no es infrecuente que los delincuentes, cuando están tramando algo y un coche de policía pasa cerca, se apoyen en una pared con las piernas cruzadas, fingiendo estar relajados. Como este gesto se opone a la amenaza que el cerebro límbico percibe, los delincuentes normalmente no lo mantienen durante mucho tiempo. Los agentes que tienen experiencia patrullando las calles pueden saber inmediatamente que esos sujetos están posando, no reposando. Únicamente a los agentes que no son conscientes de ello pueden parecerles erróneamente benévolos. Manifestaciones de los pies y las piernas durante el noviazgo. En las relaciones sociales en las que nos sentimos muy cómodos, nuestros pies y piernas imitan a los de la persona con la que estamos, isopraxis, y mantienen una actitud juguetona. De hecho, durante el noviazgo, en las fases de extremo bienestar, los pies también llamarán la atención de la otra persona mediante sutiles contactos o caricias. Durante esta etapa, si la mujer se siente a gusto con su pareja, jugará a menudo con sus zapatos, meciéndolos con la punta de los dedos de los pies cuando esté sentada. Este comportamiento, sin embargo, se interrumpe de inmediato si se siente incómoda. Un posible pretendiente puede saber bien cómo van las cosas basándose en ese comportamiento de jugueteo con los zapatos. Si al acercarse a una mujer o después de hablar con ella un rato, ella deja de jugar con el zapato, se lo vuelve a poner bien y sobre todo, si tras hacer esto se vuelve levemente alejándose del pretendiente y quizá recogiendo el bolso, entonces, en la jerga del béisbol, ese pretendiente, lo más probable es que haya quedado eliminado. Incluso, aunque una mujer no esté tocando al pretendiente con el pie, este tipo de balanceo y el juego con el zapato es movimiento, y el movimiento atrae la atención. Por lo tanto, este comportamiento no verbal dice: fíjate en mí, que es lo contrario a la respuesta de paralización y forma parte del reflejo de orientación instintivo que nos atrae hacia las cosas y la gente que nos cae bien o deseamos, y nos aleja de aquello que no nos gusta, en lo que no confiamos o de lo que no estamos seguros. Recuadro 16. Un pie de apoyo para el romanticismo. Este año impartí un curso de formación sobre la comunicación no verbal a un cliente que trabaja en la televisión. Tuvo la amabilidad de llevarme a cenar a un popular restaurante mexicano que había cerca de su casa. Cuando estábamos allí, quiso seguir aprendiendo sobre el lenguaje corporal y me señaló a una pareja sentada en una mesa próxima. Me preguntó: basándote en lo que ves, ¿crees que se llevan bien?
Al observar a los dos comensales, nos dimos cuenta de que, al principio, se inclinaron el uno hacia el otro, pero según fue progresando la cena y la conversación, los dos se recostaron en sus respectivas sillas, alejándose entre sí, sin hablar realmente demasiado. Mi cliente pensó que las cosas se habían estropeado entre ellos. Yo le dije: no mires solo por encima de la mesa, mira también debajo. Resultaba fácil, porque no había mantel ni ningún otro obstáculo que bloqueara la visión de la parte inferior de la mesa. Fíjate en que sus pies están muy juntos, le señalé. Si no se llevaran bien, sus pies no estarían tan cerca. El cerebro límbico simplemente no lo hubiera permitido. Al centrarnos en los pies de la pareja, nos dimos cuenta de que, de vez en cuando, sus pies se tocaban o rozaban y ninguno encogía las piernas. Ese comportamiento es importante, comenté. Muestra que aún se sienten conectados. Cuando la pareja se levantó para marcharse, el hombre rodeó la cintura de la mujer con el brazo y salieron sin decir ni una palabra. Los gestos no verbales lo dijeron todo, aunque ellos no estuvieran muy habladores. Si alguna vez te has preguntado por qué hay tanto toqueteo de piernas y contacto bajo las mesas y en las piscinas, te diré que probablemente esté relacionado con dos fenómenos. En primer lugar, cuando esas partes del cuerpo no están a la vista, ya sea porque se hallan debajo de una mesa, debajo del agua o debajo de unas mantas, parecen estar también fuera de sí, o al menos fuera del dominio de la observación. Todos hemos visto a personas que actúan en una piscina pública, como si estuvieran a solas. En segundo lugar, nuestros pies contienen un tremendo número de receptores sensoriales que terminan en una zona del cerebro que está cerca del lugar donde se registran las sensaciones de los genitales. La gente hace piececitos debajo de la mesa porque es agradable y porque puede ser sexualmente muy excitante. Por el contrario, cuando alguien no nos gusta o no nos sentimos cercanos a esa persona, alejamos nuestros pies inmediatamente, si por accidente nos tocamos por debajo de la mesa. Cuando una relación decae, un signo muy claro que a menudo las parejas pasan por alto es que progresivamente hay menos contacto con los pies. Cuando estamos sentados, el cruce de piernas también es revelador. Cuando una persona se sienta al lado de otra, la dirección de su cruce de piernas se vuelve significativa. Si se llevan bien, la pierna que se cruza por encima señalará hacia la otra persona. Si a una no le gusta el tema que otra saca a relucir, cambiará rápidamente la posición de las piernas, de forma que el muslo se convierta en una barrera. Este comportamiento de bloqueo es otro ejemplo significativo de cómo el cerebro límbico nos protege. Si hay congruencia en el modo en que ambos individuos se sientan y cruzan las piernas, entonces hay armonía. Nuestra necesidad de espacio. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la primera impresión que has causado a alguien? Si le caes bien desde el principio, o más bien, ¿podrían surgir dificultades? Un modo de describirlo es a través de la táctica de saludar y esperar. A continuación, te explico cómo funciona. Es especialmente importante observar el comportamiento de los pies y las piernas cuando conoces a una persona, porque ello revela muchas cosas acerca de cómo se siente respecto a ti. Yo personalmente, cuando conozco a alguien, en general, me inclino hacia la persona, le doy un cordial apretón de manos, dependiendo de las normas culturales adecuadas para la situación. Establezco un buen contacto visual y luego retrocedo y observo qué sucede a continuación. Es probable que se dé una de estas tres reacciones. Primero, la persona se queda donde está, lo cual me revela que se siente cómoda a esa distancia. Segundo, da un paso hacia atrás o se vuelve levemente, lo cual me indica que necesita más espacio o que quiere estar en otra parte. Y tercero, da un paso acercándose más a mí, lo que significa que se siente cómoda o que le caigo bien.
No me molesto por su comportamiento porque simplemente estoy aprovechando esta oportunidad para ver cómo se siente realmente respecto a mí. Recuerda, los pies son la parte más sincera del cuerpo. Si un individuo necesita más espacio, se lo doy. Si está cómodo, no tengo que preocuparme por solucionar un problema de proximidad. Si alguien da un paso hacia mí, sé que se siente más cómodo junto a mí. Esta es una información útil en cualquier situación social, pero recuerda que deberías establecer límites en referencia al espacio, guiándote también por lo que te hace sentir cómodo a ti. Andares. Hablando de pies y de piernas, sería un fallo por mi parte no mencionar los indicadores no verbales que los diferentes estilos de andar revelan. Según declara Desmond Morris, los especialistas reconocen aproximadamente 40 estilos diferentes de caminar. Si eso te parece mucho, haz memoria de lo que sabes acerca del modo de andar de estos individuos. Charles Chaplin, John Wayne, Mae West, Groucho Marx. Cada uno de estos personajes tiene un estilo característico de caminar, y sus personalidades se mostraban en parte en él. Nuestra forma de andar a menudo refleja nuestro estado de ánimo y nuestra actitud. Podemos hacerlo con brío e intencionadamente, o despacio, con aspecto desconcertado. Podemos dar un paseo, deambular, vagar tranquilamente, caminar con paso lento y pesado, o balanceándonos, cojear, arrastrar los pies, merodear, ir de aquí para allá, desfilar, pasear, andar de puntillas, caminar con aire arrogante, etc. Por mencionar solo unos cuantos estilos reconocidos. Para los observadores de los comportamientos no verbales, estos estilos de andar son importantes porque las modificaciones que se producen en el modo de andar habitual de la gente pueden reflejar cambios en sus pensamientos y en sus emociones. Una persona que normalmente es alegre y sociable podría cambiar de repente su modo de andar cuando se le comunica que un ser querido ha sufrido un accidente. Las noticias malas o trágicas pueden hacer que un individuo salga corriendo de la habitación, desesperado por ayudar, o que salga flemáticamente, como si todo el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Los cambios en el estilo de andar son comportamientos no verbales muy importantes porque nos advierte de que puede que algo no vaya bien, que tal vez hay un problema al acecho, que las circunstancias podrían haber cambiado, o en resumen, que algo importante podría haber sucedido. Un cambio nos dice que tenemos que evaluar por qué el modo de andar de una persona ha variado de repente, sobre todo porque esa información a menudo puede ayudarnos a tratar más eficazmente con ese individuo en futuras interacciones. La forma de caminar puede ayudarnos a detectar determinados detalles que está revelando inconscientemente. Recuadro 17. Transeúntes delincuentes. Los delincuentes no siempre son conscientes de toda la información que revelan. Cuando trabajaba en la ciudad de New York, mis colegas agentes y yo a menudo observábamos cómo los depredadores de la calle intentaban pasar desapercibidos entre la multitud. Sin embargo, una de las cosas que les hacía fracasar era que con frecuencia caminaban por la parte interior de la acera, cambiando habitualmente la velocidad del paso cuando miraban los escaparates sin propósito alguno. La mayoría de la gente tiene un lugar a donde ir y una tarea que cumplir, por lo que caminan con un propósito. Los depredadores, atracadores, camellos, ladrones, estafadores, están al acecho en busca de su próxima víctima. Por consiguiente, sus posturas y su ritmo al caminar son diferentes. Su paseo no tiene una dirección determinada hasta que están a punto de atacar. Cuando un depredador se fija en ti, ya sea un mendigo o un atracador, el malestar que sientes se debe a los cálculos que tu cerebro límbico realiza para intentar evitar que te conviertas en su siguiente víctima. Así que la próxima vez que estés en una gran ciudad, presta atención a los depredadores.
Si ves a una persona que pasea sin ningún objetivo y que, de repente, se dirige directamente hacia ti, ten cuidado. O mejor aún, sal de ahí lo más rápido posible. Incluso si solo tienes la sensación de que eso puede estar sucediendo, escucha tu voz interior. Pies cooperativos frente a pies no cooperativos. Si estás tratando con una persona que se relaciona o coopera contigo, sus pies deberían imitar a los tuyos. Sin embargo, si los pies de alguien no apuntan en tu dirección, aunque su cuerpo sí lo haga, deberías preguntarte ¿por qué? A pesar de la dirección del cuerpo, este no es un perfil de cooperación sincero, y se trata de un indicador de que deben investigarse varias cosas. Una pose así refleja la necesidad de la persona de marcharse o de alejarse pronto. Un desinterés por lo que se está hablando. El hecho de que no desee seguir ayudando más o una falta de compromiso respecto a lo que se dice. Fíjate qué sucede cuando alguien que no conocemos se nos acerca en la calle. Normalmente dirigimos la atención a esa persona de caderas hacia arriba, pero mantenemos los pies en la dirección de nuestro destino inicial. El mensaje que estás transmitiendo es que, por razones sociales, le atenderás brevemente, pero en realidad estás preparado para continuar o escapar. A lo largo de los años, he impartido cursos para inspectores de aduanas en Estados Unidos y en otros países. He aprendido mucho de ellos y espero haberles dado algunas pistas. Una de las cosas que les he enseñado es a fijarse en los pasajeros cuyos pies señalan hacia la salida mientras se vuelven hacia el funcionario para hacer su declaración de aduanas. Aunque quizá solo tengan prisa por tomar un vuelo, este comportamiento debería hacer sospechar al inspector. En los estudios realizados hemos descubierto que la gente que hace declaraciones contundentes como «No tengo nada que declarar, señor», y tiene los pies apuntando hacia otra dirección, puede estar escondiendo algo que debería haber declarado. En esencia, su cara es solícita, sus palabras son definitivas, pero sus pies lo están traicionando. Cambio significativo en la intensidad del movimiento de las piernas o los pies. Mover las piernas de un modo nervioso es normal. Algunas personas lo hacen todo el tiempo, otras nunca. No es un indicador de engaño, como algunos creen erróneamente, ya que tanto la gente sincera como la que no lo es tiene tics y se mueve. El factor clave que hay que tener en cuenta es en qué momento empieza o cambia este comportamiento. Por ejemplo, hace años, Barbara Walters estaba entrevistando a Kim Basinger, nominada para varios premios de la Academia, antes de la ceremonia de los Oscar. Durante la entrevista, la actriz movía los pies y además, sus manos parecían muy nerviosas. Cuando Barbara Walters empezó a preguntarle acerca de algunas dificultades financieras y una inversión cuestionable que ella y su entonces marido habían hecho, el pie de la actriz pasó de moverse a dar patadas al aire. Fue algo instantáneo y notable. De nuevo, eso no significa que estuviera mintiendo, ni siquiera que pretendiera mentir al responder la pregunta, pero era una clara reacción visceral a un estímulo negativo, la pregunta planteada, y reflejaba su desprecio por la cuestión. Según el Dr. Joy Kulis, siempre que un pie pasa de moverse a dar patadas al aire en una persona sentada, nos encontramos ante un buen indicador de que la persona ha visto u oído algo negativo y no se siente feliz al respecto. Mientras que el movimiento puede ser una muestra de nerviosismo, las patadas son un modo inconsciente de combatir lo desagradable. Lo bueno de este comportamiento es que es automático y que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Puedes usar esta señal corporal no verbal, ideando preguntas que provoquen las respuestas de las patadas o cualquier otro cambio drástico en los gestos no verbales, para determinar qué preguntas o temas específicos son problemáticos. De esta manera, se puede sonsacar hechos ocultos a los demás, independientemente de que respondan o no a la pregunta.
Recuadro 18. Olvida a Bunny. Encuentra a Claire. Recuerdo claramente un interrogatorio a una mujer de la cual se pensaba que había sido testigo de un grave delito. Durante horas, el interrogatorio no iba a ninguna parte. Era frustrante y tedioso. La mujer no mostraba ningún comportamiento significativo. Sin embargo, me di cuenta de que no dejaba de mover el pie. Como era algo relativamente constante, este comportamiento no tuvo ninguna importancia hasta que le pregunté: ¿conoce a Claire? En cuanto escuchó la pregunta, a pesar de que no respondió, al menos verbalmente, el pie de la mujer pasó de moverse a ejecutar un balanceo hacia arriba, como si diera patadas al aire. Esta fue una pista significativa de que ese nombre tenía un efecto negativo en ella. Más adelante, en el interrogatorio, reconoció que Claire la había involucrado en un robo de documentos del gobierno en una base de Alemania. Su reacción con el pie fue una importante pista para nosotros, que nos indicó que había algo más que explorar, y al final, su confesión demostró que esa sospecha era acertada. Irónicamente, ese comportamiento delator probablemente hizo que deseara patearse a sí misma, porque finalmente le costó una sentencia de 25 años en una prisión federal. Paralización de los pies. Si una persona mueve o hace saltar los pies o la pierna o piernas constantemente y de repente deja de hacerlo, debes fijarte en ese gesto, porque normalmente significa que está experimentando tensión, un cambio emocional o se siente amenazada de algún modo. Pregúntate por qué su sistema límbico activa los instintos de supervivencia y los hace pasar al modo de paralización. Quizás se haya dicho o preguntado algo que podría llevar al descubrimiento de cierta información que la persona no desea que sepas. Es posible que haya hecho algo y tenga miedo de que lo descubras. La paralización del pie es otro ejemplo de propuesta controlada límbicamente. Otro ejemplo de la tendencia a detener toda actividad cuando nos enfrentamos a un peligro. Cruce y desaparición de los pies. Cuando un individuo de repente gira los dedos de los pies hacia adentro o cruza los pies, nos encontramos ante una señal de que se siente inseguro, inquieto o amenazado. Cuando interrogo a sospechosos de algún delito, a menudo observo que cruzan los pies y los tobillos cuando se hallan bajo tensión. A mucha gente, sobre todo a las mujeres, se les ha enseñado a sentarse así, especialmente cuando llevan falda. Sin embargo, cruzar los tobillos de esta forma, sobre todo durante un periodo prolongado, no es natural y debería considerarse un gesto sospechoso, en especial en los hombres. De nuevo, el hecho de cruzar los tobillos forma parte de la respuesta límbica de paralización ante una amenaza. Los observadores de comportamientos no verbales más experimentados han descubierto que las personas que mienten en los interrogatorios suelen mantener los pies inmóviles, dando la impresión de estar paralizados, o los cruzan de una forma que restringe el movimiento. Esto concuerda con las investigaciones que indican que la gente tiende a restringir los movimientos de los brazos y de las piernas cuando miente. Dicho esto, quiero aclarar que la falta de movimiento no es en sí misma un indicador de engaño, es simplemente un indicador de autocontrol y de cautela que utiliza para mitigar sus inquietudes tanto la gente nerviosa como la que miente. Algunos individuos van un paso más allá del cruce de pies y tobillos. Rodean las patas de la silla con los pies. Se trata de un comportamiento restrictivo de paralización que nos dice, una vez más, que algo preocupa a esa persona. Recuadro 19. 2 mejor que 1. Siempre deberías andar a la caza de indicios múltiples, agrupaciones de indicios, que apunten a la misma conclusión conductual, pues estos acrecientan las posibilidades de que la conclusión a la que llegues sea correcta. En el caso del cruce de pies, presta atención al individuo que rodea las patas de la silla con los pies y luego se pasa la mano por la pierna,
como si se le estuviera secando en el pantalón. El cruce de pies es una respuesta de paralización y el gesto de frotarse la pierna un comportamiento apaciguador. El hecho de que ambos aparezcan al mismo tiempo hace que resulte más probable que la persona haya sido descubierta. El individuo teme que se descubra algo que ha hecho y experimenta tensión debido a esto. A veces, una persona indicará tensión intentando ocultar directamente los pies. Cuando hables con alguien, fíjate si ese individuo mueve los pies pasándolos de delante de la silla a debajo de esta. Todavía no existen estudios científicos que documenten lo que estoy a punto de decir. Sin embargo, a lo largo de los años, he observado que cuando se plantea una pregunta que genera mucha tensión, el interrogado a menudo hace retroceder los pies y los coloca debajo de la silla. Gesto que puede considerarse como una reacción de distanciamiento, que además intenta reducir al mínimo las partes del cuerpo expuestas. Esta pista puede indicar malestar sobre algunos temas en particular y ayuda a encauzar el interrogatorio. El sujeto interrogado, a través de los pies y de las piernas, indicará al observador atento cuáles son esos asuntos de los que no desea hablar. Cuando se cambie de tema y esté menos tenso, los pies emergerán de nuevo, expresando así el alivio que el cerebro límbico experimenta cuando ya no se habla del tema estresante. En resumen, los pies y las piernas, por el mero hecho de haber jugado un papel tan relevante en nuestra supervivencia como seres humanos a lo largo de la evolución, son las partes más sinceras del cuerpo. Para un observador atento, nuestras extremidades inferiores proporcionan la información más exacta y más libre de censura. Usada con habilidad, esta información puede ayudar a obtener una mejor comprensión de los demás, en todo tipo de circunstancias. Cuando combinas tu conocimiento de los gestos no verbales de los pies y las piernas con las señales de otras partes del cuerpo, te vuelves aún más capaz de comprender lo que la gente piensa, siente o pretende hacer. Por tanto, dirijamos ahora nuestra atención a esas otras partes del cuerpo. Próxima parada, el torso humano.